Antes de comenzar, quiero agradecer, como han hecho los anteriores ponentes, al profesor Arroyo el haberme invitado a participar en este seminario, que es de gran importancia, no solo por la relevancia que tiene el tema en cuestión, que es el análisis de la pobreza, sino también de su novedad en los estudios que se están realizando en los últimos años. Si bien ha habido una laguna, me refiero en el ámbito económico, durante 2 o 3 décadas, que encontrar una publicación sobre la pobreza era bastante difícil de conseguir, hoy en día la proliferación de estudios, análisis y libros sobre este tema está siendo cada vez más importante, más numerosa, y esto significa que los economistas en general nos estamos percatando de la importancia que tiene este tema, que la habíamos dejado desde un punto de vista secundario. Por tanto, reitero mi agradecimiento al profesor Arroyo, al decano, por participar en este seminario. Y, como él mismo ha dicho, me voy a referir a la Trinidad o al triángulo que se ha considerado como salvador del problema, que durante muchos años ha dado lugar a que no se considera a la pobreza como un problema a tener en cuenta, sino que se iba a ir solucionando con estos dos planteamientos, crecimiento y distribución de la renta. Y después veremos cómo se necesitan muchas más cosas desde el punto de vista económico para poder solucionar o poder intentar solucionar esta cuestión. Para ello vamos a ver una serie de cuestiones. Empezaremos con los planteamientos clásicos sobre la pobreza, planteamientos modernos, la situación y unas conclusiones. Bien, tengo que decir, y parafraseando a Winston Churchill, que decía que cada vez que tenía una reunión con economistas salía desesperado porque cada economista tenía su opinión y al final no sabía muy bien con cuál quedarse, tengo que señalar en este sentido que vamos a encontrar diferentes posiciones, y posiciones que en un primer momento no va a extrañar, pero tenemos que contextualizarlas dentro de su ámbito para entender cómo ha ido introduciéndose este problema, este concepto dentro de la mente del economicismo, y hemos tratado o intentamos solucionarlo. Obviamente no me voy a repetir, o digamos voy a saltar todas las cuestiones que se han visto anteriormente, y me voy a dedicar a esos planteamientos más numerosos. Si empezamos con el planteamiento clásico, me puedo remitir al 400 años, en el año 400 años, antes de Cristo, donde ya pensadores del ámbito de la India y de la China pues ya hablaban del tema de la pobreza, y lo hablan desde el punto de vista económico. Decía que un gobernante que generaba pobreza no debería gobernar. Confucio y sus seguidores establecen reglas para plantear soluciones a este tema, pero obviamente no me voy a ir tan lejos, porque si esto sería interminable y casi tendremos que dar un seminario, y a estas horas del día, pues digamos que acabaríamos acabando con la paciencia de todos vosotros. Vamos a empezar desde un punto de vista más moderno, y nos vamos al siglo XVI-XVII, donde aparecen los mercantilistas. Todavía no ha entrado Adam Smith en liza, y estos autores lo único que le importa es el comercio. Todo aquello que genere comercio o favorezca el comercio, pues es fantástico, es lo que hay que potenciar. Si la situación fuera constante, pues sería, lo preferible sería que no hubiera pobreza en los países. Pero la situación es desventajosa. Si un país vende menos a los demás, la pobreza juega un papel importante para sacar a ese país de la situación tan mala en la que está. ¿Por qué? Porque la pobreza significa salarios bajos, por tanto productos más competitivos, se pueden vender más baratos y por tanto puedes ganar en el tema del comercio. Y esto hay que entenderlo de esta perspectiva. Fijaros que en el siglo ya XVI-XVII había autores que defendían que los países tenían que la pobreza juega un papel importante y generaría un efecto positivo sobre la economía, cosa que ahora nos chocaría. Pero si vemos los elementos culturales de la época, no es de extrañar que mucha literatura y mucho análisis de la época a la pobreza se le daba un papel muy relativo y muy secundario. Avanzando en el tiempo y yendo a Adam Smith, al que se refería antes el profesor Negrín, pues Adam Smith, que es el considerado como el padre de la economía, en el año 1776 publica su libro clásico de la riqueza de las naciones, y él señala que ninguna sociedad puede prosperar y ser feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y están en la miseria. ¿Cuál es la solución para este autor para salir de esta situación? La riqueza, lo que llamaríamos más o menos crecimiento. Si las economías crecen, vamos a ser todos más ricos, ¿eh? Y todo va a funcionar bien. Pero claro, había autores dentro de su propio entorno, como eran el caso de Malthus, donde dice que, bueno, cuidado, esto de que crecer y que vamos a generar riqueza, pues no tiene por qué ser así. Si los alimentos crecen en un nivel más bajo que la población, al final seremos todos más pobres, llegaremos al pauperismo y la economía irá cada vez peor. Pero incluso un autor más liberal que él, que Adam Smith, que es Ricardo,
un autor famoso por sus ámbitos especulativos en la bolsa de Londres de la época, decía que los recursos naturales y los rendimientos decrecientes limitan el progreso y llevan a un crecimiento cero y por tanto nos llevarán también a elementos de pobreza. Quiere decirse que aquella famosa frase bíblica de crecer y multiplicaos, lo único que puede generar son rendimientos decrecientes. Si una parte queda constante, la tierra, y estamos metiéndole cada vez más población, o le estamos metiendo cada vez más trabajadores, los rendimientos adicionales de estos trabajadores serán menor y nos llevará a un crecimiento cero. Por tanto, la cosa no está tan segura o tan fácil como señalaba Adam Smith. Por consiguiente, se cuestiona si esta relación de pobreza absoluta que se considera en aquel entonces, es decir, una persona que gane menos de $1 al día, puede ser reducida o puede ser mejorada por el crecimiento económico. Adam Smith dicen que sí, pero hay algunos autores que llaman la atención sobre esta situación. ¿Quién tiene razón? Bueno, pues si nos fijamos en el ámbito cultural, en el ámbito de cómo estaba la sociedad en aquel entonces, pues podemos pensar en cómo planteaban este tema pues escritores y pensadores de la época. ¿Por qué? Porque la filosofía que había en aquel entonces es que el mercado es la solución y la panacea a todos los problemas. El mercado es el que va a generar el crecimiento. El mercado, a través de los precios, genera premios o sanciones. Si lo haces bien, porque estás haciendo un producto competitivo, lo vendes más barato, etcétera, etcétera, te das el premio de la recompensa de un mayor crecimiento, de una mayor riqueza, etcétera. Y si lo haces mal, pues tendrás la sanción de que no vendes y puedes llegar a la miseria. Y esto, si lo hacemos bien, acaba eliminando la desigualdad. Las naciones se tienen que basar en el libre comercio, las clases sociales aumentan la producción porque tienen donde vender y la situación social es que los marginados mejorarán su situación y no habrá ni insiders ni outsiders en la economía, es decir, no habrá gente beneficiada que está dentro del sistema ni los perjudicados, que son los de fuera, existirán. Por tanto, vemos que el círculo se cierra en una parte del triángulo que ya hemos dicho anteriormente. Crecimiento genera riqueza. Pero esto es así, como decía antes. ¿Qué ha visto la sociedad en este sentido? Bueno, pues uno de los primeros autores que toca este tema es Charles Dickens. Como sabemos, uno de los famosos escritores victorianos de la época, que en su novela Tiempos difíciles, publicada en 1854, es decir, casi un siglo o 75 años después de la publicación de La riqueza de las naciones, hace el siguiente planteamiento. Esto está sacado textualmente de su novela, donde una niña que es hija de unos payasos de circo, donde en la sociedad, pues eso de estar en el circo no era nada productivo, pues va al colegio y cuenta la experiencia de la pregunta que le ha hecho el director de ese colegio, que, dicho entre paréntesis, era tan forofo de la economía que a sus hijos le llamó Malthus y Ricardo. Bueno, pues este hombre habla de la prosperidad nacional y le hace la siguiente pregunta a la niña. Dice, mirad, suponed que esta escuela es la nación y que en esta nación hay 50 millones de libras en dinero. ¿Es o no una nación próspera? A ver, niña, a la niña la llamaba por números. A la tal niña, Cecilia, dice, niña número 20, ¿es o no una nación próspera esta y estáis o no vos nadando en prosperidad? Y entonces le dice, ¿y qué contestaste? Y la niña, que se lo comenta a la señorita que le pregunta, dice, señorita Luisa, le contesté que no lo sabía. Yo no sabía si tener 50 millones es ser próspero o no. Me pareció que no estaba en condiciones de afirmar si la nación era o no próspera y si yo estaba nadando en prosperidad, mientras no supiese en qué manos estaba el dinero y si me correspondía a mí una parte. No ha salido el tema todavía de la distribución de la renta, el primero que lo saca es Dickens. Y añade, pero esto es salirse de la cuestión, porque claro, le hace esta contestación, ahí hablaba de la distribución de la renta y le dice al profesor, no sé si me estoy saliendo del tema. Dice, no sé si me estoy saliendo del tema, porque esto no se puede representar mediante números. Fijaros que de paso le da pues un zasca a la estadística, que también la novela iba en ese sentido. Era una crítica que se planteaba aquellas veces a los números. Por eso no de extrañar que Chesterton decía que mientras que los economistas hablábamos de economía política, Dickens estaba escribiendo Tiempos difíciles. Y saca la segunda arista del triángulo que no había salido hasta entonces, que es el tema de la distribución de la renta. Bueno, pero puede ser que Dickens, pues como lo veía todo de una perspectiva, a lo mejor la sociedad iba por otro lado.
Y nos vamos unos 25 años después. Y aparece aquí otro autor prácticamente desconocido en España, como es Anthony Trollope, cuyo libro, que lo pongo en inglés porque todavía no ha sido traducido al castellano, a pesar de ser escrito en 1875. Para que se haga una idea, John Major, presidente del Reino Unido, decía que este libro tenía que ser objeto de estudio en las enseñanzas primarias de su país y debían examinarse de él. Tanto es así que este libro y junto con el de Lombard Street, escrito por Baje J en la época, es considerado como la novela que explica muy bien por qué surgió la crisis de 2007. Y se escribió casi 2 siglos antes. Y aquí hay 2 frases que nos corresponden. Una, que es la que dice el obispo, dice: creo que los hombres en general viven mejor que hace 100 años. Existe un mayor espíritu de justicia, más compasión entre ellos y son más caritativos. Parece ser que el obispo, siguiendo un poco la línea de lo que llevaba el profesor Negrín anteriormente con respecto a lo que ha sido la evolución de las economías pensando en los comportamientos, el obispo parece que somos más caritativos, que efectivamente ese crecimiento ha dado lugar a una mayor reducción de la pobreza. Pero en cambio, en la misma obra, y otra persona de la nobleza dice lo siguiente: tienen que morir 1000 personas cada vez que bebes un vaso de agua, pero no pienses en ello cuando tienes sed. No puedes enviar un buque sin poner en peligro la vida de las personas. Envías buques aunque cada año muera hombres. Buques para el mercantilismo, para traer mercancías de un lado para otro. Dice, nombra a otra persona, pero aquí he puesto un financiero, puede arruinar a muchos hombres, pero también puede crear un nuevo mundo en el que millones de personas serán ricas y felices. Creo que esta última parte nos suena a algo, ¿no? Cómo la especulación puede hacer que muchas personas pierdan sus recursos, y no lo vemos. Antes hemos visto diferentes gráficos, etcétera, pero en cambio estamos haciendo ricas y felices a personas de nuestro entorno. En el fondo estamos viviendo en un mundo mejor. Y esto, insisto, fue escrito en 1875. Parece que en principio la sociedad no veía tan claro esa evolución tan positiva de si estamos con el crecimiento generando una mejor situación. Surge, por tanto, con el paso del tiempo, el triángulo que he señalado anteriormente, el triángulo feliz. Genero crecimiento económico, voy a satisfacer el problema de la niña que aparecía en la novela de Dickens, voy a hacer una distribución de la renta y con todo esto voy a intentar reducir esa pobreza absoluta que se considera el ganar menos de $1 al día. Y haciendo esta perspectiva, parece que he solucionado todos los problemas. He conseguido crecer, por tanto he generado riqueza, la he ido distribuyendo y por tanto todos somos más felices. Pero vamos a ver si esto ha sido suficiente. Y vamos a la primera parte, en crecimiento. Estos son los datos que van desde 1900 hasta 1992. Bueno, he puesto 1992 para que cupiera aquí y se pudiera ver. Si lo prolongamos hasta 2015, las tendencias somos las mismas. Si se ve, hasta 1932 prácticamente todos los países van lo mismo. Está ahí Estados Unidos, Alemania, Japón, España, Taiwán, Brasil, India y Etiopía. Se ve que la tendencia es la misma. Unos en un nivel de PIB un poco más elevado, otro menos elevado, pero una tendencia prácticamente horizontal. Y cuando finaliza la Primera Guerra Mundial más o menos, hay una explosión en ese sistema y se empieza a dispersar de una forma muy simbólica. Algunos países tienen un nivel de crecimiento muy importante, como es Estados Unidos, Alemania, etcétera, y otros se quedan en unos niveles bastante bajos, Etiopía, y podríamos poner otro tipo de economías. Conclusión, hay algunos que lo han hecho mal. Esto es lo que piensan algunos autores. Y por tanto, los que no han crecido es que o no han sabido aprovechar la situación o no han tenido, digamos, la visión, la listeza, por decirlo de alguna manera, para salir de esa circunstancia. Por tanto, el problema es de los que no lo han hecho bien. Parece que los demás lo han hecho perfectamente. Esta es la primera conclusión que sacan algunos autores. Vamos a ayudar a los que no crecen y vamos a mantener la situación a los que más crecen. Y para ello tengo que estudiar qué variables afectan al crecimiento económico. Y aquí hay una amalgama de posibilidades que, como se ven, son elevadísimas. Hemos pasado del modelo tan simple que hacía el Premio Nobel de Economía en los años 50, Robert Solow, de tecnología y mano de obra,
a meter variables como el capital humano, recursos naturales, los emprendedores, la tecnología, aspectos sociales como es el capital social, etcétera, etcétera. Y se habla de cómo se potencia el crecimiento económico. Pero se olvidan de una palabra. Y una palabra que ha sido importante en la terminología económica y que precisamente hasta la aparición de los elementos neoclásicos y de los modelos econométricos tuvo una gran importancia, que es la palabra progreso. Y no le pongo apellido. Yo voy más allá que del progreso económico. La palabra progreso ha sido la marginada, la olvidada, y aquí juega un papel esencial para eliminar la pobreza. Los economistas, como nos gusta reducir todo, hemos convertido progreso en crecimiento y hemos considerado que el crecimiento es progreso. Craso error. Podemos crecer, pero no tenemos por qué progresar. Crecimiento es generar cada vez más bienes y servicios. Progreso, por simplificar, se podría aquí casi hacer otro debate, progreso es ver el elemento cualitativo y sustancial de esos bienes y servicios. Yo puedo estar generando muchos iPhones, pero si esos iPhones lo que me están generando son problemas de oídos, de no saber, digamos, ni leer ni escribir, y nos generan menos conocimientos culturales, hemos crecido, pero no hemos progresado. Por tanto, este elemento se ha olvidado. Nos hemos quedado solamente con la primera parte, hasta el crecimiento económico. ¿Y qué ha pasado con la distribución de la renta? Bueno, pues la distribución de la renta, que parecía que era la panacea también de los problemas, vemos en este gráfico, que se queda también en el año 92, pero que tampoco, digamos, se distinguiría mucho, o se diferencia mucho si lo ampliamos, en que la desigualdad global ya vemos por dónde va. Entonces, ¿por qué dicen algunos algunos economistas que la desigualdad ha ido reduciéndose? Pues muy sencillo, porque solamente ve la desigualdad en los propios países. Claro que es cierto que en las economías se ha ido distribuyendo relativamente mejor la riqueza. Para eso está la política fiscal, para eso va a estar lo que luego va a hablar el profesor Rubio para contarnos todos los planteamientos. Pero ¿qué ha pasado entre los países? En la Unión Europea se hablaba de la famosa convergencia. No se preocupen ustedes, alcanzaremos la convergencia. Y para eso nos crearon 4 condicionantes del control del déficit público, etcétera, etcétera. Pues bien, España, en el año 90, cumpliendo un crecimiento un poco más elevado que teníamos ahora y cumpliendo todos los condicionantes de Maastricht, alcanzaría el nivel de Dinamarca en 95 años. Como se ve, es un planteamiento que a todos nos puede alegrar saber que a los presentes, que dentro de 95 años tendremos el nivel de Dinamarca. Por tanto, la desigualdad no parece que entre países no solamente no se ha reducido, que antes lo había, fíjense, en el año 1820, cómo había poca desigualdad entre los países, de ahí que el crecimiento fuera más o menos estable, y cómo ha ido creciendo, y no solamente no lo hemos reducido, sino que va a aumentar. Y la prueba de ello está en este informe de las Naciones Unidas, así son datos de entre 1990 y 2012. El incremento de la desigualdad se ha producido en 30 países del ámbito europeo, norteamericano, Oceanía y Japón. Y estamos hablando de los países desarrollados. En total, 65 países han incrementado la desigualdad en ese periodo. Y solamente la han reducido 51. Y 14 pues ni se han movido. O sea, prácticamente el 60 y tantos el 50% de la población, el 50% de los países han ido disminuyendo la desigualdad en torno a 22 años. Y son datos de las Naciones Unidas, eso es el último periodo que se dispone. Bien, por tanto parece ser que la parte debajo de la pirámide que nos iba a salvar se ha ido destruyendo. Eso de que el crecimiento genera menor desigualdad y que puede afectar a la pobreza, pues no parece que funcione tan bien. Con lo cual, cuando se dice la mejor forma para reducir la pobreza es generar empleo, pues ya vemos que difícilmente. Si tengo que generar empleo vía crecimiento, pues no parece que vamos a distribuir mejor esa riqueza. Si además el empleo es precario, pues estamos poniendo todavía las cosas peor. Y si además ese empleo es durante un determinado periodo de tiempo, pues las cosas son todavía mucho más preocupantes, como veremos los datos posteriormente. Entonces, ¿qué podemos hacer para combatir la pobreza?
Primero lo que tenemos que estudiar cuáles son las dimensiones que tiene la pobreza. Y las dimensiones no solamente son económicas, son de mucha índole, de mucho ámbito. Tiene que ver con elementos de protección, es decir, seguridad, vulnerabilidad. Tiene que ver con elementos económicos, como no puede ser de otra manera y no voy a insistir en ellos. Tiene que ver con el capital humano, con el tema de la salud, la educación, la formación que se tiene. Tiene que ver con el tema sociocultural, temas de dignidad, del estatus. Y cuando hablo de esto, estoy hablando incluso en el caso de nuestros países desarrollados. En una persona que vemos ahí en la calle viviendo en cartones, hay un problema de dignidad. Y por tanto, aparte de su problema de alimenticio, pues es un problema de ver cómo otras personas pues están comprando ahora turrón y determinados elementos, no de primera necesidad, y ellos tienen determinadas dificultades. Y tiene también que ver con elementos políticos, tiene que ver con derechos, con libertad, etcétera. Entonces, voy a seguir avanzando. Por tanto, para mí el círculo de la pobreza y combatir la pobreza es mucho más complicado que verlo desde el punto de vista económico. Y para mí tiene que ser, y esta es una reflexión personal, por eso estoy hablando en primera persona, tiene que ver con 3 círculos. El primer de ellos es el ámbito económico. Y el ámbito económico tiene que ver, obviamente, con el crecimiento económico, pero tiene que ver con la distribución, y tiene que ver con la innovación y con la inversión. No me vale cualquier crecimiento económico. Crecer es fácil. Crecer de una forma rápida ha sido sencillo. Los países del este han crecido de una forma importante en corto plazo. Pero, ¿el crecimiento es sostenible o no? Si el crecimiento no es sostenible, pues bueno, es pan para hoy, pero hambre para mañana. Dentro de X años veremos a ver en qué situación estamos. Por tanto, estamos hablando de un crecimiento sostenible, un crecimiento a largo plazo, y para ello hablamos de la innovación y de la inversión, que se va a tener que relacionar con otros ámbitos. ¿Cuál es el segundo ámbito? El jurídico-político. Tiene que haber estabilidad, y para ello tiene que haber unas instituciones que funcionen, lo cual significa que hay que defender unos derechos de propiedad y lo que se llama el imperio de la ley, la rule of law. Si no somos capaces de defender el elemento de la rule of law y la propiedad, el sistema se nos viene abajo. Y no lo digo yo, lo dicen también ámbitos sudamericanos. Huerta de Soto, que es conocido, y seguramente los que han estudiado el tema de Iberoamérica pues habrán leído los libros del profesor Huerta de Soto, lo dice que una de las causas que ha ido frenando el crecimiento en determinados países es los no reconocimientos de los derechos de propiedad. Pero claro, si la tierra no es mía, ¿para qué la voy a mejorar? Que la mejore otro. Y el ámbito sociocultural. El ámbito sociocultural tiene que ver con la educación, que yo diría más, no solamente la educación, sino la formación. No es una cuestión de que seamos todos egresados. Por esto es cuestión de poner universidades por todos los lados y que todo el mundo salga con su titulación. No, tiene que ver con formación. Tiene que ver con el elemento de la cultura, que eso genera un clima social, como decía Adam Smith. Adam Smith decía que cuando hay formación hay un clima social benigno para la sociedad, y eso favorece a los emprendedores y favorece el crecimiento, porque da lugar a actividades o actitudes progresivas. Por tanto, lo que quiere decir este gráfico es que si yo actúo solo desde una perspectiva y olvido las otras dos, podré tener resultados a corto plazo, pero no a largo. Y he puesto aquí el elemento positivo para generar menor pobreza. Si cambiamos cualquier de estos puntos con su parte negativa, pues no sé, en vez de cultura, incultura, si en vez de la rule, digamos carencia del imperio de la ley, etcétera, difícilmente se va a poder combatir la pobreza. Por eso, cuando antes se decía de la transversalidad de este análisis, me estaba pensando en este gráfico. Es necesario el actuar por diferentes ámbitos. Verlo solo desde el punto de vista económico, tendremos unos determinados resultados, pero poco. Y esto es lo que genera progreso. Aquí sí que podremos hablar de un mayor progreso en la economía, en la sociedad, y por consiguiente podremos atacar mejor a los problemas fundamentales. Bueno, estas son diferentes formas de medir la pobreza, no me voy a entretener en ello y me voy a ir a datos. Como decía antes, Winston Churchill pues decía que estaba muy nervioso cada vez que hablaba con economistas, porque cada uno le da una opinión. Y este es el gráfico que suelen utilizar todas aquellas personas que defienden que gracias a la globalización y gracias a las actividades económicas se ha reducido la pobreza. Se ha reducido la pobreza. Pero ¿qué estamos mirando aquí? Personas que ganan menos de $1,28 al día.
Claro, cada vez más difícil encontrar países así. Solamente con la inflación ya estamos alcanzando el 1,28. Este fin de semana ha salido un artículo en un periódico de tirada nacional donde se hace toda una defensa de gracias a determinadas actuaciones se ha ido reduciendo la pobreza. Está cogiendo este gráfico, claro. Simplemente con la inflación, a lo mejor si tuviéramos que periodificar esto, en vez de 1,28 tenemos que coger $5 y ya veremos si el gráfico sería igual. Pero bueno, dejémoslo así. Pero claro, pobreza es también otras cosas. Y no voy a repetir aquí lo que ha dicho antes el profesor Santos Peñalver de lo que es riesgo de pobreza, etcétera, que son indicadores mucho más sustanciales, y ya la cosa cambia. Y aquí esto lo vemos en el caso de España. En el caso de España tenemos los riesgos de pobreza por grupo de edad durante el periodo 2008-2016, que van la línea roja, que son de 65 y más años. Como veis, el ritmo de pobreza ha reducido, vamos, son los que piensan a cobrar pensiones. Los demás ya veremos a ver qué situación tenemos. Y hombre, salvo que lo de las pensiones fallen en los sistemas, pues su nivel de riesgo de pobreza pues es más relativo. La línea de color azul más oscura, que es la que está entre medias, es la que va entre 30 y 44 años, donde vemos que bueno, pues su nivel de riesgo de pobreza pues es un poco más relativa. La de azul, digamos que un poco verdosa, que es la tercera hacia abajo, pues son la que va entre 45 y 64 años. Y la de los jóvenes es la de arriba, la que va entre 16 a 29 años. Las posibilidades de pobreza que tienen los jóvenes pues de cara a partir de 2016 pues no parece que sea demasiado halagüeña. Si hablamos a nivel de países, en Eurostat pues vemos cuál es la situación que tiene España respecto a la media. A ver si se ve, España está situada aquí. Se ve, ¿no? Bueno, el petróleo desaparecido. Sí. Hombre, estamos mejor que Bulgaria, que Rumanía, que Grecia, que Lituania, pero vamos, en comparación con Islandia, Noruega, la República Checa, por hablar países de reciente incorporación al nivel de crecimiento, etcétera, pues, o de Eslovaquia, o Eslovenia, pues todavía queda bastante que desear. Y estoy hablando de países desarrollados, en la terminología antigua, de países, entre comillas, ricos. Y vemos que la situación de riesgo de pobreza es preocupante. Si lo vemos por datos, el caso de España está aquí y vemos que la situación que tiene España es por encima de la media. España está en la media de los países de los 28 y España está por encima. Y dependiendo de los datos, pues entre 0 y 17 años ahora tienen un riesgo de pobreza del 34%, entre 18 y 64 del 31%, y claro, los que son más mayores, los que están ya jubilados, solo el 13,7%, porque vamos, las prestaciones sociales pues ahí están salvadas. Si nos comparamos, pues porque en el caso de Dinamarca, etcétera, donde los porcentajes son obviamente y sensiblemente muy inferiores y por debajo de la media. En definitiva, el panorama, como se ve, pues tenemos bastantes riesgos. No es una situación que esté clara de cara al futuro, sobre todo de determinados estratos de población, lo cual no significa que no tenga solución. Esto tiene solución, pero tiene que ser desde diferentes ámbitos. Es poliédrica. Si solamente nos fijamos en el ámbito económico, tendremos resultados a corto plazo y unos determinados datos. Tenemos que ir a más ámbitos. Tenemos que alcanzar lo que se llama un equilibrio, para mí sí que un triángulo, sociocultural, económico y jurídico-político. Si hacemos esto, seguro que saldremos adelante. Si vamos poniendo cortapisas a cualquiera de estas patas o aristas o ángulos, como lo queramos llamar, lo tendremos cada vez más complicado. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien.